a esta sesión. En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Quiero, conjunto con la senadora Isabel Allende, integrantes ambas permanentes de esta Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía, dar la más cordial bienvenida a la ministra de Bienes Nacionales, señora Marcela Sandoval, bienvenida a esta comisión, al asesor legislativo Luis Felipe Sepúlveda. También queremos saludar muy cordialmente al senador, ex subsecretario de Obras Públicas y expresidente de CONSA, don Juan Carlos Latorre, por aceptar nuestra invitación para poder continuar el estudio en particular del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización, boletín 11.608-09. Saludamos también a quien nos acompaña permanentemente desde la biblioteca del Congreso. Ministra, hemos considerado muy importante poder escuchar su opinión en este proyecto, porque a lo largo de toda la discusión y de distintos invitados se ha puesto de relieve lo que el proyecto establece como la autoridad competente, sin establecer quién es esa autoridad competente. Entonces, pareciera todo indicar que se encamina hacia que sea el propio Ministerio de Bienes Nacionales la autoridad competente. Entonces nos gustaría poder conocer su opinión respecto de este proyecto y cómo esto también se complementa con otras iniciativas legislativas en las cuales está como protagonista su ministerio. Así es que bienvenida a esta comisión y le ofrecemos de inmediato la palabra. La ministra tiene que retirarse también un poco antes, así es que luego nos vamos a quedar con el ex senador. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a los senadores y senadoras presentes, al ex subsecretario también de Obras Públicas. Me acompaña el abogado legislativo del Ministerio, Luis Felipe Sepúlveda, quien ha estado además trabajando justamente en la indicación sustitutiva de concesiones marítimas y con el que hemos podido asistir a otras comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para explicar algunas precisiones antes de que esta indicación se ingrese. Como contexto, señalarles que estamos en una etapa final de revisión de esa indicación con SECPRES y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, y esperamos que durante el mes de agosto podamos ingresar. No podemos comprometer un plazo en definitiva, pero estamos en una etapa final de revisión con el Ministerio de Hacienda también, que lo estaba omitiendo. Hemos preparado una presentación y vamos a puntualizar algunos temas que creemos que pueden cruzarse justamente, como usted señalaba, presidenta, entre el proyecto de desalinización y el proyecto de concesiones de administración del borde costero. Y también decir que quedamos a disposición de esta comisión para informes posteriores y opiniones consultivas también a nuestro equipo legislativo. Avancemos. Sí. Hay 4 puntos que nos parecen centrales de abordar y que tienen que ver con que, como contexto, y ustedes bien habrán visto en esta comisión, nosotros hemos hecho seguimiento de la discusión. La desalinización es un tema que requiere ser abordado de manera orgánica. Hoy día en Chile está siendo abordado, digamos, de manera más bien administrativa, pero no en un cuerpo normativo puntual. Y creemos que ante la crisis hídrica, evidentemente, esta es una oportunidad para el país que reviste gran importancia. Diversos informes, entre ellos el Banco Mundial, han señalado la necesidad de una estrategia nacional de desalinización para nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, consideramos que es muy relevante avanzar hacia una legislación específica. Y en ese marco, la Estrategia Nacional de Desalinización, como una estrategia política pública, involucra a varios ministerios. En este caso al Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Defensa Nacional, Hacienda, Economía, Minería, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Pero acá tiene un rol muy importante la Dirección General de Agua. Y lo otro importante de esta estrategia, que no es una estrategia permanente, sino que implica una revisión periódica cada 4 años que debe ser evaluada.
Luego hay un tema con la concesión o destinación marítima especial de desalinización de agua de mar. Eso lo podemos ver más adelante. Luego. Sí. Otro punto respecto a la Estrategia Nacional de Desalinización tiene que ver justamente con las competencias que señalaba la presidenta de esta comisión y el cruce que se pudiera generar con el proyecto de ley que habla de la administración del borde costero es que efectivamente avanza en la dirección de que las competencias administrativas estarían radicadas en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y esto tiene un diagnóstico detrás. Históricamente ha sido el Ministerio de Defensa quien ha tenido esas competencias y es porque evidentemente el borde costero se veía desde una perspectiva más estratégica que territorial, más de defensa, y eso tiene total sentido. Pero hoy día hay otros factores que son muy relevantes en la discusión de la administración del borde costero, que tienen que ver con componentes medioambientales, territoriales, y que deben ser abordados también como una matriz productiva económica. Y en ese sentido, el diagnóstico al que se ha avanzado es que el Ministerio de Bienes Nacionales es un ministerio que trabaja territorialmente y por lo tanto esas facultades administrativas estarían radicadas ahí. Evidentemente, todas las competencias que tienen que ver con lo estratégico y soberanía y defensa siguen quedando en el Ministerio de Defensa. Respecto a como señalaba, a la concesión marítima especial, esta indicación está siendo trabajada por los ministerios de Hacienda, sobre todo en el aspecto de renta. Utiliza el modelo de concesiones, y eso lo adelanto en esta comisión, ya me ha tocado, digamos, abordarlo en otras comisiones, el modelo de concesiones que tiene, concesiones onerosas que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, es decir, el mismo proceso, ingreso de solicitudes, otorgamiento de plazo, está asociado a un proyecto y en el fondo no hay un otorgamiento discrecional al uso, digamos, de una concesión. Y aquí es muy importante, hay un diagnóstico de la Comisión Nacional de Productividad, que en sus informes 2018 y 2023 señala comparativamente los periodos que tardan en el otorgamiento de distintos procesos de concesiones y compara las concesiones marítimas con las concesiones de cualquier otro tipo. Entonces, y las concesiones marítimas, de acuerdo a ese informe, tienen un plazo de 45 meses en promedio, versus en promedio 12 meses las concesiones onerosas que hoy día están radicadas en el Ministerio de Bienes Nacionales. También hay que entender que las concesiones marítimas están dentro de la categoría de los trámites de alta complejidad, porque requieren diversos estudios, diversos informes que son sectoriales y que evidentemente eso hace que digamos, los plazos sean a veces mucho más amplios y en eso también hemos ahondado en la tramitación de la indicación, puesto que hay trámites que pudieran simplificarse haciendo más eficiente aquello. Respecto a la estrategia de desalinización, puntualmente hay competencias que ya están indicadas en el proyecto y que el Ministerio de Bienes Nacionales aparece, digamos, ahí con una competencia específica. Y hay 4 aspectos que nos parecen centrales y que ahí los destacamos en esta gráfica, que una es cómo se presenta la solicitud, que se presenta ante el Ministerio competente y se establecen requisitos específicos, especiales, que hoy día no son tan explícitos en la actual legislación. También hay un tema que se incorpora como requisitos adicionales en el caso de que existan superposición de solicitudes, que es algo muy común en los temas territoriales y también de administración del borde costero. Y ahí se establecen criterios también específicos para dirimir cuál va a ser el proyecto que avanzaría en caso de haber superposición.
Y hay dos aspectos que son los últimos que nos parecen centrales y que establece un informe consolidado, y que este informe consolidado recoge la opinión de varios ministerios en este proyecto de desalinización, y que también viene a armonizar de alguna manera, a condensar otros proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con los espacios costeros y la vinculación con comunidades indígenas, los temas que están asociados a la acuicultura y evidentemente lo que yo mencionaba de la superposición de solicitud de concesiones marítimas. Y algo central es el informe de la DGA, que el informe de la Dirección General de Agua aparece como el informe vinculante para la decisión, para el otorgamiento y la autorización de la modificación o la destinación de las concesiones. Por tanto, la opinión de los distintos ministerios en este informe consolidado queda sujeta, de alguna manera, a este informe vinculante de la Dirección General de Agua, en la medida que avanza o no un determinado proyecto de desalinización. Por lo tanto, la Dirección General de Agua aparece como el organismo técnico que valida el otorgamiento de estos permisos. ¿Algún aspecto técnico que quisieras complementar? Por su intermedio, Presidenta. Permiso. Sí, le ofrecemos la palabra a don Luis Felipe Sepúlveda. Muchas gracias, disculpe. No, solo agregar que se ha trabajado con el Ministerio de Obras Públicas y con otros ministerios, cosa que la indicación que se está trabajando esté coordinada y sea coherente con la indicación que está discutiendo esta mesa en este momento, en el sentido de que los elementos que solicita o que cuando se refiere al ministerio competente, justamente sea una norma supletoria de esta indicación y que, digamos, haya sinergia entre ambas dos. En ese sentido, el trabajo legislativo y ejecutivo ha tenido eso presente desde el primer momento. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Gracias, Presidenta. Creemos también en ese sentido que uno de los aportes de esta indicación, de este proyecto de ley de desalinización, es que en el proceso tanto de otorgamiento como de fiscalización hay una mirada de planificación, ya que va mucho más allá del otorgamiento de un permiso, sino también de considerar el recurso hídrico en términos de la cuenca, y eso evidentemente está asociado a este informe técnico vinculante de la Dirección General de Agua. Bueno, una de las conclusiones a las que hemos llegado como Ejecutivo es que la necesidad de un proyecto de desalinización no es solo por el contexto de crisis hídrica, la necesidad también de mejorar la administración de este tema, sino también porque tanto el proyecto de la administración del borde costero ingresado en la administración del presidente Piñera, como la indicación en la que estamos avanzando en el gobierno del presidente Boric respecto a la administración del borde costero, apunta a una mayor equidad y coherencia territorial. Y esto nos permite también abordar en términos de la administración del borde costero a los distintos roles que tienen las instituciones en este tema. Y en este caso, bajo a una autoridad política común, que es nuestro ministerio, el Ministerio de Bienes Nacionales. Otro de los puntos centrales también que creemos que es un aporte que cruza ambos proyectos es la racionalización, el principio de racionalización en el procedimiento del otorgamiento de permiso, puesto que tenemos que también apuntar a no solo a la equidad y la distribución de los recursos en términos territoriales, sino también a dar garantías futuras digamos, del no agotamiento de los recursos del borde costero, sino también de tener resguardos ambientales y territoriales suficientes, porque este es un recurso vital para la economía nacional. Y por último, también creemos que hay un punto que es central en la administración del borde costero y que tiene que ver con la homologación de procedimientos.
tenemos que avanzar hacia una mayor eficiencia y esto ha sido también un diagnóstico de todos los proyectos de permiso asociados al pacto fiscal y en este sentido el tema de la administración de las concesiones marítimas también apunta hacia allá, hacia cómo apuntamos a una mayor recaudación, a homologación de procedimientos y a hacer más eficientes estas instancias, sobre todo en circunstancias que son especiales, especialmente de interés territorial. En cuanto a los usos de las aguas desalinizadas, acá puntualizar que, insistir en que esta estrategia nacional, si bien involucra a distintos ministerios, acá el rol central de la Dirección General de Agua va a ser gravitante. Por lo tanto, la mirada que exista sobre los procedimientos y la evacuación de este informe técnico vinculante de la Dirección General de Agua va a ser vital para el avance en el proyecto de la desalinización. Sin aquello creemos que es complejo, hemos hablado con el Ministerio de Obras Públicas y en ese sentido es que apunta el trabajo de armonización de ambos proyectos, porque el objetivo de hacer más eficientes estos procedimientos tiene que ir en la dirección de que un informe técnico vinculante, que es la opinión finalmente técnica, que le va a dar peso a autorizar o no un proyecto de desalinización, debe tener evidentemente los requisitos, los criterios suficientes como para poder avanzar en un proyecto de desalinización. No sé si podemos agregar algo más. Le dejamos las preguntas, espacio para preguntas, Presidenta. Bueno, muchas gracias, ministra. Quiero saludar también al senador Carlos Kuchel y dar formalmente por iniciada esta comisión. Antes de ofrecer la palabra a las y los senadores para las consultas a la ministra, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para poder ratificar los acuerdos de la sesión del día lunes de esta semana. Señor secretario. Señora Presidenta, bueno, solamente recordar que la señora Verónica Delgado se excusó porque no podía asistir hoy día, manifestando su voluntad de concurrir próximamente. Y respecto a lo que apunta la señora Presidenta, el día lunes se resolvió oficiar a la ministra del Medio Ambiente, solicitándole que informe acerca de las acciones y procedimientos encaminados a la protección de los sitios Ramsar, también al gobernador regional de Valparaíso, para que informe de los avances registrados en el trabajo de la Comisión Alto Aconcagua y el desarrollo del Plan Regulador Intercomunal pertinente, y por último a la Dirección General de Aguas para que informe acerca del avance en la implementación de los consejos de Cuenca Piloto, financiamiento y calendario esperado de materialización. Así se acuerda. Senadora Allende y luego Sí. el senador Kuchel. Estoy de acuerdo, digamos, de que, o sea, me parece muy bien que podamos ratificar este acuerdo. Quizás solamente agregar que también al Ministerio de Medio Ambiente, en nuestro oficio, que precise el procedimiento, cargas y obligaciones que implica para privados que puedan solicitar la protección oficial, porque descubrimos con cierta sorpresa de que en definitiva el privado tiene que tomar, o el privado no solo pide esa protección, sino que además en qué categoría, lo cual es un poco sorprendente y yo estoy bastante dudosa de esa decisión o ese planteamiento que hizo el subsecretario de Medio Ambiente. Fuimos bastante insistentes con la presidenta, pero no tuvimos claridad al respecto. Entonces yo quiero que el oficio sea claro y preciso también en qué términos debería el privado dirigirse para solicitar esa protección. Eso por un lado. Yeah. Y también un poco aprovechar de que está también Carlos Esteves para señalarle que para nosotros el hecho de que sea cabecera de Cuenca, donde está ubicado, como en el caso del Parque Andino, de la gran reserva del río Aconcagua, prácticamente el 16% de todo el agua, no es menor. Y no es menor que ya tiene la categoría Ramsar, completa el parque. Entonces no entendemos mucho que haya que esperar, comillas, que esté implementado el reglamento del Servicio de Biodiversidad y Aguas Protegidas como para avanzar en aquello. Fuimos también bastante insistentes. Entonces, ahí también queremos que se despeje una ambigüedad. Se nos dijo después de varias consultas que en principio podría avanzar, pero en realidad también está el reglamento. Entonces, aquí hay que distinguir, o sea, creo que es bien relevante esto en el oficio, señor secretario y presidenta,
Por un lado, nosotros tenemos la convicción de que estando desde el 2010 declarado como sitio Ramsar, ya es un objeto de protección. Y necesitamos saber con claridad qué medidas está tomando Medio Ambiente, todas las acciones necesarias para proteger algo que ya es parte de una convención a la cual nosotros hemos suscrito. Y por otro lado, queremos también efectivamente ver si además el hecho que sea cabecera de cuenca implica algún tipo de consideración especial. Especialmente esa pregunta va para la Dirección General de Aguas, que creo que también deberíamos oficiar a la Dirección General de Aguas para decir qué tipo de protección se hace cuando es cabecera de cuenca. Como se ha explicado en este caso, es extremadamente relevante porque estamos hablando ni más ni menos que el 16% de todo el agua, digamos, que abastece, nace de allí. Hay varios, no uno, varios glaciares, en fin, humedales y demás, y entonces hay más de 101 sistemas de agua potable rural que se abastecen precisamente. De ahí el hecho de que toda la comunidad, incluidos los 10 alcaldes de la provincia de Concagua, francamente están muy en contra de la idea que se establezca una minera, porque va a poner en serio riesgo exactamente la cabecera del Juncal. ¿Y de dónde sale? Entonces, eso yo quería Enviamos decir. los oficios por usted solicitado, senador, en ese Sí. con esas precisiones. Senador Perfecto, Carlos sí. Kuchel. Sí. Es que, no muy breve, sí, que ya estaba consignado, lo vamos a agregar lo otro, la protección del sitio Ramsar durante la plena vigencia de la ley 21.600 como el periodo previo. Eso está, y vamos a agregar entonces los otros elementos. Y la Dirección General de Agua también. También, sí, también. Gracias, presidenta. Bueno, yo quería solicitar una información, pero ya don Carlos Esteves me ofreció enviármela, que era respecto de los proyectos de desalinización de aguas que están en ejecución en este momento. Sí, igual solicitémoslo formalmente por la comisión y se lo hacemos llegar al senador. Gracias. Muchísimas señora gracias. presidenta. Damos la bienvenida también al coordinador hídrico, don Carlos Esteves, por parte del Ministerio de Obras Públicas, al coordinador legislativo, Tomás Mendoza, y a Estefano Salgado. Vamos a ofrecer la palabra a consultas para la ministra de Bienes Nacionales, senadora Isabel Allende. Presidenta, en primer lugar reiterar mi saludo, por supuesto, a la ministra, a su asesor. Quisiera ser bien precisa, tratar de entender mejor, porque la verdad si se hace una solicitud, este es un procedimiento especial esa es la idea, el objetivo es un procedimiento especial o específico para desalinizaciones o proyectos de desalinizaciones. Pero si se hace una solicitud, ¿a quién se dirige? Como me dice el ministerio competente. ¿A quién se dirige en primera instancia? Después viene el informe de la DGA, eso se entiende, pero en el primer, cuando me dice, yo particular quiero hacer una solicitud, ¿a quién me voy a dirigir? Como primera instancia para poder entender que esto efectivamente tenga el resultado que se espera que tenga, incluso de facilitar, de hacerlo, digamos, más rápido los trámites, de tardar menos, que sabemos lo que ha pasado. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente que es muy relevante, porque es evidente el cruce, de conocer la indicación sustitutiva de las concesiones marítimas que nos mencionaba la ministra, que está trabajando, que algo nos adelantó. Yo creo que ahí hay un cruce que evidentemente con este proyecto, entonces vamos a tener que ver bien, no es la primera vez que se producen estos cruces, pero es bien relevante, digamos, después poder despejar en la medida, digamos, que claramente están viendo, en parte se cruzan en la misma materia. Eso es como muy necesario conocer. Yo no sé si la indicación, la ministra, porque la he escuchado todo el rato, estuvo hablando del borde costero, si se va a mantener esa definición de borde costero o vamos a llegar a zona costera, que lo hemos planteado varias veces como una mirada mucho más integral, que abarca, por supuesto, muchos más elementos, y creo que la ministra está bastante consciente de aquello. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera agregar, ministra, porque esta es una discusión que lleva ya muchísimos años, porque esto parte de una moción parlamentaria y luego dos consecutivas indicaciones de dos gobiernos distintos. Entonces, para nosotros es bien relevante en que esta discusión vaya muy coordinada con las iniciativas legislativas respecto de las nuevas competencias del Ministerio de Bienes Nacionales, porque sería también para
para el Congreso en general, muy complejo llevar adelante una discusión y que después esto tuviese una contraposición con otras iniciativas que se están discutiendo por parte del propio gobierno. Pero quisiera detenerme respecto de la estrategia hídrica, porque usted señaló también en su presentación en que esta estrategia implica una revisión periódica de 4 años, que es lo que está establecido en el proyecto. Esto también ha generado harta discusión en nuestros invitados a este proyecto de ley, porque señalan que, claro, esto tiende a coincidir con los 4 años de gobierno y más bien esto debería ser una política de Estado y no una política del gobierno. Entonces, ¿por qué esta decisión de tener que revisar periódicamente cada 4 años, evaluar estas concesiones, y las concesiones marítimas y en el marco de la Estrategia Especial de Desalinización de Agua de Mar? Y lo otro que quisiera solicitar, si es que usted nos puede compartir el informe, el diagnóstico de la Comisión Nacional de Productividad, que ahí hizo alusión en su intervención del año 2018 al 2023, en donde hacen esta comparación entre Directemar y bienes nacionales. Creo que sería importante tener. Senadora Allende. Sí, también agregarle a la ministra, yo creo que es importante saber en qué medida y con qué medidas se va a fortalecer el Ministerio de Bienes Nacionales, porque obviamente estas nuevas responsabilidades son muy grandes, muy importantes, y yo creo que requiere absolutamente un fortalecimiento. Conocemos que tiene un ministerio que tiene precariedades, digamos, en términos de recursos financieros y humanos, y por lo tanto es muy decisivo que esto vaya acompañado para que tenga la efectividad que se espera. Eso por un lado. Y por otro lado, reiterarle o comentarle más bien a la ministra y también reiterar en esta comisión, y se tomó el acuerdo en la Comisión de Medio Ambiente, si no me recuerdo mal, de recibir a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Subsecretaría de Defensa que están muy inquietos con un eventual traspaso. Son alrededor de 60 funcionarios que pasarían, si esto continúa, digamos, como se está proyectando, al Ministerio de Bienes Nacionales, y naturalmente eso les provoca mucha inquietud y por cierto, no están muy de acuerdo. Entonces yo creo que es bien correcto que se sepa esto en esta comisión, pero hay un acuerdo en la Comisión de Medio Ambiente de también recibirlos. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidenta. Senadora Allende. Partir primero es algo que ya habíamos discutido en otras comisiones. Efectivamente, el proyecto avanza a hablar de zona costera. Como digamos, la indicación cuando se presenta habla de borde costero, pero a la luz de los diagnósticos, los distintos análisis, la indicación que va a presentar el Ejecutivo avanza hacia la noción de zona costera. Respecto como a la autoridad competente, hoy día es el Ministerio de Defensa, pero la indicación avanza a que la competencia, el organismo competente es el Ministerio de Bienes Nacionales, en el caso del permiso especial de desalinización, con el informe técnico vinculante de la Dirección General de Agua. Respecto al periodo de evaluación y de revisión de la política de la Estrategia Nacional de Desalinización, es algo que es perfectamente discutible. El punto que usted señala, presidenta, es algo que debiera considerarse en esta discusión. Y si además hay otros actores que acá lo han mencionado, tanto técnicos como políticos, es algo que debiera, en el fondo, los periodos de revisión no deben ser solo, digamos, establecidos por razones técnicas, sino también ver ahí efectivamente el alcance que puede tener este tema como política de Estado, como política pública. Y algo que yo creo que puede ser analizado, y al menos desde el Ministerio vamos a recoger ese punto para llevarlo a las distintas discusiones del Ejecutivo. Respecto a las medidas administrativas, la indicación de administración de zona costera, en que involucra la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales, incluye medidas administrativas de traspaso. Hay funcionarios de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas que no van a poder ser parte del Ministerio de Bienes Nacionales, porque tienen otro estatuto y van a seguir estando en defensa, y eso es lo que se ha analizado, digamos, preliminarmente. Por lo tanto, no son todos, es algo que todavía es muy preliminar.
como ministerio no hemos tenido esa conversación. Esa conversación la va a llevar evidentemente la autoridad, en este caso de defensa. Todavía no llegamos a esa etapa, pero sí se ha contemplado en uno de los títulos de la indicación. Y efectivamente, como bien señalaba la senadora Allende, se requiere obviamente de una nueva división que aborde este tema en el Ministerio de Bienes Nacionales, y una división tiene que tener presupuesto, y en eso el Ministerio de Hacienda está plenamente consciente, si no, no se puede avanzar en aquello. Y también yo creo que es importante recoger aprendizajes de otras experiencias anteriores. El mismo tema de la creación del servicio de biodiversidad y todo el debate que tuvo también al nivel administrativo y de funcionarios. Yo creo que es importante aprender de esos ejemplos y sacar los buenos aprendizajes y también las experiencias negativas que hubo en aquello, en ese proceso. Y el Estado no ha estado exento de estas modificaciones. Yo creo lo importante es aprender de aquellas experiencias que no necesariamente fueron positivas en algunos sentidos, y donde hubo largo debate. Por eso cito ahí el servicio de biodiversidad y protección. Yo creo que en este caso va a ser mucho más acotado, pero evidentemente hay que estar consciente de que no es un proceso fácil. Evidentemente cualquier cambio en una estructura del Estado requiere un análisis acucioso, porque también involucra no solo la declaración y el establecimiento de nuevas competencias, ni tampoco endosar a otra institución competencias que en un minuto tenían un foco y que ahora tienen otro, sino también va a requerir también de un acompañamiento, medidas de acompañamiento también, y de instalación de esa nueva división. Eso es por lo menos la opinión que nosotros hemos dado en las discusiones que hemos tenido como Ejecutivo, pero insisto, eso aún todavía es muy preliminar, pero al menos desde el Ministerio de Bienes Nacionales estamos muy conscientes que hay que tener ese elemento considerado como prioritario. O sea, acá los equipos van a ser fundamentales, porque además, más allá del diagnóstico que exista, que los procedimientos de concesiones marítimas actuales se demoren más, se demoren menos, tenían un foco. Y ese foco en un minuto era más bien estratégico, de defensa, y hoy día hay un foco que es distinto, que es territorial, que se avanza hacia aquello, pero eso no quiere decir que era negativo lo anterior. Si queremos avanzar hacia mayor eficiencia, no podemos tampoco descartar la experiencia que ha tenido el Ministerio de Defensa en aquello. Y para nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales eso es fundamental, tener recoger esa experiencia y esa conversación. Si me permite, Presidenta, algún aspecto técnico que pudiera agregar mi asesor legislativo. Muchas gracias, ministra. Permiso, Le ofrecemos la Presidenta. palabra. No, simplemente agregar que en particular se está pensando, aparte de la creación de una nueva división dentro del Ministerio de Nacionales, llamada División de Zonas Costeras, potenciar y reforzar las seremías, precisamente para que el Ministerio pueda gestionar el territorio de las zonas costeras de mejor forma. En ese sentido está pensada en ambas cosas, una nueva división y el fortalecimiento de las seremías. Respecto de los trabajadores que decían traspasarse voluntariamente, evidentemente, a la nueva división, es algo importante para nosotros, justamente como señalaba la ministra, para tener esa experiencia acumulada del ministerio y utilizarla, digamos, de mejor forma, con otro enfoque, con otras perspectivas, con otras tecnologías organizacionales y informática, pero manteniendo esa experiencia. En ese sentido, como bien señalaba la senadora Allende, es muy importante para nosotros la opinión de los trabajadores. En ese sentido, nosotros tenemos totalmente presente que una vez que tengamos definido determinados elementos matrices de esa propuesta respecto a los trabajadores, lo vamos a hablar con ellos. Y vamos a tomar en consideración completamente su opinión para ajustarla, perfeccionarla, precisarla en lo que sea necesario. Gracias, Presidenta. Bueno, además está decir que para nosotros es una gran preocupación lo que ocurre respecto de los trabajadores. Es toda una opinión absolutamente personal. Me parece que dejarlo como para el último no representa la prioridad que debe tener en una situación como esta. Pero
Bueno, ministra, queremos agradecer su presencia en la comisión, la opinión que nos ha entregado del proyecto, cómo esto se está vinculando con la nueva iniciativa. Solo preguntarle cuándo sería aproximadamente la fecha en que ya el proyecto de ustedes va a ingresar al Parlamento. Presidenta, estimamos que es el mes de agosto porque estamos como en la etapa final de ajuste y lo otro, comprometer el envío del informe que usted señalaba, que nos solicitaba, de la Comisión Nacional de Productividad como antecedente. Sí, y también nos comprometemos a, si tenemos una fecha más precisa del ingreso de la indicación, se lo comentamos. Gracias, ministra. Senadora Allende. Sí, yo agradezco, digamos, la presentación y la respuesta que nos entrega la ministra y su asesor. Yo creo que efectivamente nosotros habíamos quedado, y entiendo que está pendiente, recibir, a veces se me confunde porque está tan parecido este tema, fue el medio ambiente, que nosotros acordamos efectivamente recibir a la Subsecretaría de Defensa. ¿Por qué? Porque actualmente están trabajando dos líneas que son bien importantes. Entonces, hay un momento en que uno no entiende, lo vamos a ver con más claridad cuando nos presenten la indicación sobre concesiones marítimas, pero actualmente ya el Ministerio de Defensa está trabajando en dos líneas que son bien importantes. Entonces, uno tiene la sensación de que si esto se traspasa a bienes nacionales, yo entiendo lo que recoge la expertise de los funcionarios, de acuerdo, pero no solo es aquello, sino que en este momento Defensa está trabajando en dos políticas como la Política Nacional de Borde Costero y el Plan de Acción Sectorial de Adaptación al Cambio Climático en las zonas costeras. Entonces, a mí me gustaría entender mejor cómo se hace estos traspasos, porque supongo que no vamos a partir de cero otra vez. Pues, o sea, yo supongo que todo esto que se está trabajando en defensa tiene un sentido y una proyección. Entonces, de verdad que a mí me deja sus dudas. Entiendo que hay mucha conversación y yo entiendo que hay la mejor disposición. Pero francamente, hoy día hay un Ministerio de Defensa que está trabajando estas dos líneas que son bien estratégicas. Yo quiero saber, este traspaso a bienes nacionales, ¿qué significa entonces? ¿Se queda todo en manos de bienes nacionales? ¿Defensa deja de hacer aquello? Yo creo que efectivamente fue, perdón, en la Comisión de Medio Ambiente que acordamos recibir, pero yo creo que esta comisión también le dejan, va a tener que recibir porque, claro, porque queda una incógnita. Yo quiero no solo directement, sino que quiero entender bien lo que actualmente está haciendo Defensa y qué significa este trabajo, ya no solo los funcionarios. Claro, porque no solo los funcionarios, que obviamente hay que se cargo de sus preocupaciones, y ahí sé muy bien la ministra que tuvimos una experiencia en el SVAP, y eso ya lo conocemos, por lo tanto hay que tener diálogo, etcétera, etcétera, sino que estoy hablando de las funciones que actualmente está desarrollando Defensa. Eso es la preocupación. Presidenta, lo último, hemos estado justamente al tanto de lo que señala la senadora Allende. De hecho, a Luis le ha tocado hacer seguimiento de ese trabajo, porque acá lo que apuntamos justamente no a partir de cero, sino una mirada mucho más integral del tema. Luis, no sé si quieres aportar respecto a eso. Permiso, Presidenta. Bueno, señalar que en primer lugar la indicación requiere por sus complejidades más tiempo de trabajo, y justamente ese tiempo de trabajo ha significado trabajar conjunto a Defensa en la indicación, en el sentido de que no sea al margen de Defensa, sino con ellos. En este sentido, me gustaría señalar que esta perspectiva, evidentemente, hay que buscar los anclajes correctos para que, digamos, todo cuadre, y en eso estamos. Pero el proyecto en ningún caso margina a Defensa respecto, por ejemplo, de la Política Nacional Costera, en el sentido que el nuevo Consejo Nacional Costero, aunque va a ser actualmente, en lo que se propone en la indicación, sea presidido por bienes nacionales, el Defensa continuará teniendo un lugar en ese Consejo, y, de hecho, la Armada continuará teniendo también un representante en sí mismo. En ese sentido, aunque se piense en el traspaso de facultades, Defensa continuará teniendo un rol, digamos, importante dentro de la determinación de la política nacional costera y con eso de las zonificaciones de las distintas regiones. Eso, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a la ministra, la dejamos liberada también, porque entendemos tiene otras actividades. Encantada, aquí su casa y venga cuando lo estime así necesario. Así es que gracias por estar. De inmediato le ofrecemos la palabra al señor Juan Carlos Latorre, ex senador, ex subsecretario de Obras Públicas y ex presidente de ECONSA. Nos interesa mucho
que nuestro invitado nos pueda particularmente, a partir de lo que fue su experiencia en ECONSA, entregar la opinión respecto de este proyecto de ley. Gracias por acceder también a la invitación que le hemos cruzado. Muchas gracias, Presidenta. Desde luego me siento honrado por la invitación y disponible para este tema u otro en los cuales pueda aportar alguna opinión. Un saludo especial a usted, Presidenta, a la senadora Allende, a todos los que hoy día participan en esta reunión, representantes del Ministerio de Nacional, la ministra, del Ministerio de Obras Públicas y otros asistentes. Yo he preparado algunas láminas con el objeto de precisar en forma muy directa algunas opiniones respecto de este proyecto de ley y lo hago con cierta libertad en el sentido de que hoy día mi actividad profesional es como asesor, consultor en forma independiente y es en esa calidad y por la experiencia que he tenido como subsecretario y expresidente de CONSA que se me ha invitado. El primer comentario, y voy a tratar de ser muy breve, es de carácter general. Esta es una iniciativa indudablemente muy positiva que permitirá regular integralmente el desarrollo y expansión necesario e inevitable de la desalación de aguas de mar en nuestro país, con fines que es necesario tener presente permanentemente al ver el proyecto. Primero, uno que nos preocupa permanentemente, que es de asegurar el consumo humano, agua potable para el consumo humano, y fines industriales, mineros, agrícolas, y uno que no se puede dejar de lado, que es, en mi opinión, extraordinariamente importante para una estrategia de desarrollo de nuestro país, que es el sector energía. La producción de hidrógeno verde aparece como una política de Estado y para ello es necesario tener agua potable, agua desalinizada y en consecuencia será también esta un área donde inevitablemente surgirán proyectos para poder proveer de agua a distintas empresas. Y su ubicación, en este caso, probablemente será distinta a la que ha caracterizado los proyectos de desalinización que tenemos hoy día y que han estado fundamentalmente asociados al sector minero y a las necesidades de consumo humano en el norte de nuestro país. Aspecto relevante del proyecto. En primer lugar, sin duda, que un aspecto central de este proyecto es la idea de generar una estrategia nacional de desalinización. No quiero extenderme mucho en el punto, simplemente señalar que es muy interesante y necesario contar con una estrategia de este tipo y el proyecto de ley establece los instrumentos que debe tener, al menos, como dice el proyecto de ley, en consideración. Hay un listado en el artículo 4 del proyecto en que se señala qué consideraciones debe tener esta estrategia. Un primer comentario, muy directo. El Decreto Supremo que aprueba esta estrategia, según el artículo 3 del proyecto de ley, previa propuesta de la DGA, de la Dirección General de Aguas, debe ser firmado, y yo coloco aquí una opinión que me permitan, la hago con todo respeto, dice demasiados ministerios. Evidentemente que hay algunos de ellos que son importantes siempre en la definición de una política de Estado. Desde luego el Ministerio del Interior o el Ministerio de Hacienda. También otros, el Ministerio de Economía. Yo creo que su opinión es muy relevante en la definición de estrategia, sin perjuicio de que el proyecto sigue estableciendo una responsabilidad decisiva en el tratamiento de estas solicitudes a la Dirección General de Aguas y a otros servicios que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas, como es la Dirección de Obras Hidráulicas, los servicios de agua potable rural, que hoy día tienen una estructura a partir de una ley vigente, e incluso para garantizar el consumo de agua potable, alguna opinión también de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
En relación a este decreto supremo, yo solamente diría que debiera estar el Ministerio de Agricultura, por razones obvias, porque la desalinización futura en nuestro país está asociada idealmente a objetivos de multipropósito. El proyecto de ley intenta garantizar que en los proyectos de desalinización que surjan se garantice un porcentaje de aguas que pueda ser destinado al consumo humano. Pero evidentemente que cuando se habla de multipropósito, uno de los sectores que va a requerir probablemente en más de algún momento aguas para satisfacer necesidades será el sector agrícola. Me llama la atención que en la Estrategia Nacional de Desalinización no se incorpore expresamente a este ministerio. El segundo comentario que quiero hacer es, ya no tiene nada original porque lo he escuchado también hoy día, y es que a mí me parece que no tiene sentido que una estrategia de este tipo se revise cada 4 años. A mí me parece que si es una política de Estado debiera superar en los periodos de gobierno, 6, 8 años, no sé, pero dejo planteada también mi inquietud en ese sentido. Un tercer comentario dice relación con un aspecto de orden general que tiene cierta lógica y que si bien el proyecto de ley lo recoge, en mi opinión no lo hace en forma taxativa. Creo que las características físicas y climatológicas de nuestro país y en particular la existencia y distribución territorial de los recursos hídricos o la ausencia de ellos debieran traducirse en estrategias que distingan expresamente la realidad regional o territorial. Es evidente que una estrategia nacional de desalinización para el norte grande de nuestro país, obviamente que tiene consideraciones que son muy distintas a las que debería tener para el extremo austral, donde se va a concentrar la producción de hidrógeno verde, por ejemplo, y donde la naturaleza del recurso hídrico y la existencia de él es muy distinta. Yo decía aquí norte grande, centro norte, centro sur, extremo austral, simplemente como un llamado de atención al punto. Cuando se conforma la estrategia hay un solo artículo que expresamente se refiere a este punto, que es la alusión que se hace a las cuencas, el artículo 293 y el artículo 13 de la ley 21.455, pero no se destaca esta preocupación como debería ser. El artículo 5, letra D, que no necesito leerlo, pero efectivamente se hace alusión, dice que la estrategia debe tener directrices u orientaciones para el desarrollo de estrategias regionales o zonales de desalinización, armónicas con la estrategia nacional, especialmente en el marco de las zonificaciones costeras regionales. De los alcances que se plantean que debiera tener esta estrategia, este punto a mí me parece que debiera quizá destacarse precisamente en función de la preocupación que he señalado. Otro comentario se refiere al rol de la DGA. Creo muy relevante el rol que se le asigna a la DGA en todo el proceso exigido para resolver el otorgamiento de una concesión y destinación de desalinización de agua de mar, y especialmente en velar por aportes al consumo humano. Creo que debe tenerse presente que el cumplimiento efectivo de estas funciones y tareas por parte de la DGA exige su fortalecimiento técnico y presupuestario. O sea, a mí me parece que ya la DGA, a pesar de las funciones que tiene, si uno analiza lo que es su presupuesto, lo que es realmente el aumento progresivo que ha tenido, es poco significativo en relación a las exigencias que va a tener en el futuro si ahora se agregan estas funciones. Creo que si esta preocupación no se resuelve bien junto con la aprobación de este proyecto de ley, se cometería un error. Un comentario que me permito hacerlo con cierta libertad. Yo sé que la
la definición de los ministerios competentes es una atribución constitucionalmente exclusiva, entiendo, por parte del Ejecutivo. Sin perjuicio de lo cual, yo me atrevo a plantear que me llama la atención que si la ley le entrega un rol tan relevante y decisivo a la DGA y consultas en materia de consumo humano a la Superintendencia de Servicios Sanitarios Rurales, DOH, y además será el MOP el que dicte un reglamento para estos efectos, ¿por qué no se establece derechamente al MOP como ministerio competente para el otorgamiento de estas concesiones? Yo sé que me han llamado la atención por este punto porque creo que ya se ha conversado y discutido antes, pero yo al menos tengo la misma inquietud. Un comentario respecto a la servidumbre. No quiero entrar en detalle respecto de la forma como se constituyen estas y los derechos que se otorgan al titular. Simplemente quiero destacar la importancia que tiene este aspecto en este proyecto de ley. Creo que para el desarrollo de iniciativas de plantas de desalinización en distintos puntos del país, este artículo tiene, o estos artículos que están entre el artículo 10 y el 17 relativos a servidumbre, son extraordinariamente relevantes y necesarios como complemento a todas las plantas desalinizadoras. Otro comentario que es muy puntual. Dice el proyecto de ley que la autorización para el cambio de uso de las aguas desalinizadas debiera exigir un informe en el que concurren muchas instituciones. Yo creo que la discusión más importante que se produce respecto del cambio de uso de esas aguas es cuando se afecta al consumo humano, porque los sectores mineros, industriales, incluso agrícolas, obviamente que en una planta desalinizadora de multipropósito podrán eventualmente, dependiendo del momento que se está viviendo en la historia de nuestro país o las condiciones climatológicas, aceptar cambios en el uso del agua. No así respecto al consumo humano, que en mi opinión sí exige un tratamiento especial, donde debiera efectivamente haber un informe especial. Quiero reiterar el punto. Si en una zona del país, quinta región, por ejemplo, existe una planta desaladora que ha sido concebida como multipropósito y está satisfaciendo necesidades del sector minero, eventualmente del sector agrícola, y además tiene una cuota garantizada para el consumo humano, a mí me parece que ese es el punto que hay que velar que se mantenga. Porque si hay una nueva distribución distinta entre las aguas destinadas al sector industrial, al sector minero o al sector agrícola, eso, en mi opinión, requiere un tratamiento que puede ser mucho más flexible. Dejo planteado simplemente este punto. Quiero referirme a un punto final que me parece a mí extraordinariamente importante, las indicaciones que se le han hecho a este proyecto de ley. Y lo hago pensando en mi experiencia como, desde luego como subsecretario, pero sobre todo como expresidente de CONSA. No todo el mundo sabe que en Chile la ley sanitaria establece que las empresas sanitarias deben ser regionales y que cuando se produjo el proceso de privatización del sector sanitario, se mantuvo que las empresas fueron regionales, que no podían haber subsidios cruzados de una región a otra. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que nosotros podamos tener garantizada el agua potable para la región metropolitana, pero la región metropolitana no está en condiciones de subsidiar o colaborar para que la tercera región, por ejemplo, pueda tener garantizados los recursos para una planta desaladora u otra forma que garantice su consumo de agua potable. El hecho de que sean regionales hizo que cuando se produjo el proceso de privatización, el sector privado solo se interesara por aquellas que tenían una dimensión que resultaba atractiva para invertir como sector privado. Y eso ocurrió en la metropolitana, en la quinta región, en la octava
y posteriormente se extendió parcialmente a la sexta región, en fin, dependiendo de quién se hacía cargo de esa empresa sanitaria. El resto del país que no fue privatizado, las concesiones sanitarias le pertenecen al Estado de Chile a través de una empresa 100% del Estado, Corfo, que se llama Econsa. Y esa empresa tiene las concesiones sanitarias que quedaron en poder del Estado. Y no realiza la actividad en forma directa, sino que lo hace a través de contratos de operación con empresas privadas. Y así es entonces que existen empresas privadas que operan los servicios sanitarios de producción de agua potable, canalización de agua servida, tratamiento de agua servida, etcétera, en cada una de las regiones del país que no tuvieron concesiones privatizadas. La pregunta es ¿por qué señalo todo esto? Porque uno no puede dejar que el consumo de agua potable quede solo condicionado por lo que hagan o no hagan las empresas que hoy día tienen un rol en el sector sanitario. Evidentemente que la responsabilidad social y política de garantizarle el agua potable a la tercera región la tuvo que asumir el Estado chileno. Y por eso es que a mí me parece extraordinariamente importante que se reconozca que la planta desalinizadora que aparece en el trasfondo de mi presentación, se sepa que fue construida gracias a un esfuerzo del Estado chileno. Una decisión política compleja, porque la gobernanza del sector agua en nuestro país es un problema que yo no lo quiero tocar, pero que sí ha sido tocado por otras personas en su intervención en esta comisión. Y que exigió un tremendo acuerdo político para que el Ministerio de Hacienda capitalizara vía Corfo a la empresa Econsa y que ésta asumiera la construcción de este proyecto. Proyecto que ha sido premiado internacionalmente como una de las empresas desalinizadoras más eficientes que hoy día existen en el mundo, que fue licitada por Econsa, que obviamente la construyó una empresa del sector privado, destacada en este ámbito, pero la responsabilidad la asumió Econsa en representación del Estado chileno. Si se hubiera cargado a tarifa el costo de la inversión como el costo de operación de esa planta, habría sido imposible para los habitantes de la tercera región, de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, en fin, Chañaral. Imposible pagar la cuenta. Entonces el Estado hizo una transferencia de la inversión como aporte a la sanitaria de la zona y solamente intentó que la tarifa fuera afectada parcialmente por la operación, el consumo de energía, en fin. Me he parado un poco y quiero reiterar mi preocupación por este punto porque me parece muy pertinente la indicación que le entrega a la empresa Econsa la posibilidad, la facultad, como empresa Corfo, de poder abordar proyectos de esta naturaleza en el futuro. Y no solo en aquellas regiones donde hoy día la concesión sigue siendo del Estado chileno y la tiene en un acuerdo con un privado que la opera, sino que también en todo el país. Porque resulta que en la quinta región, donde tenemos una empresa privada como dueña de la concesión, evidentemente que no existe una solución para sectores amplísimos del mundo rural. Y además es una región tan amplia que hoy día exigirle a la empresa sanitaria que pueda cubrir, tenga cobertura potable para sectores bastante lejanos, por decirlo así, del mundo urbano, sería exigirle algo que no siempre están en condiciones de satisfacer. Y el Estado, a través de agua potable rural u otras fórmulas, siempre ha estado presente para intentar resolver este tema. Creo que es muy importante esta indicación y me atrevo a decir que el Estado chileno, tal como os digo al final,
situaciones en las que el Estado chileno debe asumir la provisión del consumo humano, tanto en zonas urbanas como rurales, existirán siempre en todo el país, tanto en aquellas regiones en que las concesiones sanitarias siguen perteneciendo al Estado a través de CONSA, o también en aquellas donde las concesiones sanitarias hoy son privadas y cuya cobertura no cubre muchos sectores de carácter rural. El Estado chileno no debiera renunciar al rol que la ley estableció en su momento para CONSA, en orden a contar con esta empresa como instrumento para resolver eventualmente las necesidades de agua potable para el consumo humano en todo el país y sobre todo en situaciones críticas e incluso emergencias, como las que la sequía y el cambio climático inevitablemente deparan a muchas regiones. Muchas gracias por la oportunidad de entregar estas opiniones, señora presidenta y señor miembro de la comisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Queremos ofrecer la palabra, despedir a la ministra. Gracias, ministra, por acompañarnos. Presidenta, muy breve, si le parece. Senadora Allende. No, solamente comentar que tengo bastante coincidencia con lo que plantea nuestro ex colega, Juan Carlos Latorre, pero creo que es muy importante lo último que ha señalado. Yo creo que hicimos un paso importante al permitir, cosa que la Contraloría había impedido, el que se pudiese hacer plantas desaladoras, digamos, por el Ministerio de Obras Públicas u otra entidad pública. Entonces, ahí ya dimos un paso en la dirección de lo que nos está señalando nuestro colega o ex colega Juan Carlos Latorre, porque efectivamente eso permite, por ejemplo, que la quinta región, teniendo una empresa sanitaria, pero como bien lo he expresado, con la magnitud, la extensión y los intereses propios, no necesariamente va a estar evidentemente centrado en el consumo humano y en las zonas rurales. Y por eso no se descarta la posibilidad que más allá de que se está instalando y desarrollando una empresa, una concesión privada, digamos, para multipropósito, efectivamente el Estado sea capaz de construir una menor, digamos, pero que evidentemente pueda garantizar fundamentalmente el consumo humano a través de los sistemas de agua potable rural que hoy día no tienen esa fuente de agua. Y cada vez entran en más crisis, tienen más demanda y no tienen la fuente de agua y los pozos cada día son más profundos y además tenemos todas las dificultades que sabemos, los costos que le implican ponerlos en funcionamiento, un largo etcétera. Yo creo que conoce muy bien Juan Carlos Latorre, así que a mí me parece que es bien relevante lo que ha destacado, me parece muy bien y es digno de tener en consideración. Y quizás para rematar, porque estamos un poquito ya cansados, supongo, en esta sesión en la hora, por el tema que tenemos a las 11, pero escuchar la opinión de nuestro permanente invitado, por decirlo así, Carlos Esteves. Muchas gracias, senadora. Le vamos a ofrecer la palabra a Carlos Esteves y también a nuestro invitado Juan Carlos Latorre. Yo creo que aquí se ha pecado de modestia porque además el modelo de la planta de CONSA también ha recibido premios internacionales. Sería muy importante, creo que la experiencia de que CONSA haya sido titular como empresa concesionaria de servicios sanitarios en esta planta desalinizadora ha sido un tremendo desafío y que creo que además permite marcar también el rumbo de lo que puede ser la expectativa con este proyecto de ley y por eso que valoramos muchísimo el que hoy día nos acompañe. Hemos tenido la posibilidad en otras comisiones, la Comisión de Agricultura estuvo hace algún tiempo en la planta desaladora, precisamente porque se incorporan otros rubros, entonces creo que el punto que hace nuestro invitado de por qué agricultura no es parte de este consejo es también un elemento que nos gustaría que el Ejecutivo pudiera considerar. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado, Juan Carlos Latorre, y luego a Carlos Esteves para que pueda concluir. Recibimos el CONSA y nos hicieron una larguísima exposición de todo lo que había sido el proceso de diseño, construcción, todo. Sí, sí, muy bien. Quisiera solamente agregar un punto bien preciso. Hoy día las empresas sanitarias pueden tener como exigencia en su plan de desarrollo el que en un plazo determinado deben factibilizar la construcción de una planta desalinizadora. Ese era el caso de Aguas del Valle en la cuarta región. Sin embargo, en el proceso que ha habido de discusión de cómo construir esa planta,
y asumiendo el Ministerio de Obras Públicas una decisión de hacerlo vía concesionada a través de la ley de obras de concesiones, la ley de obras públicas concesionadas, ocurrió algo que yo quiero llamar la atención. Y si no lo hago aquí, alguien me va a decir por qué no lo dijiste. Y es que, en mi opinión, extrañamente, esa sanitaria tenía en su plan de desarrollo la obligación de construir una planta desalinizadora. Y mucha gente confiaba en que si estaba esa obligación la tenía que cumplir algún día. Sin embargo, la superintendencia le quitó esa obligación. Y entonces la liberó de responsabilidades y ahora Aguas del Valle está transfiriendo al Ministerio de Obras Públicas su expertise y todo lo que había avanzado en torno a su posibilidad de construir una planta desaladora. Me parece todo eso muy bien. Perfecto. La pregunta es, ¿quién asume la responsabilidad el día de mañana de que la cuarta región no tenga agua potable para parte importante de sus habitantes? Hoy día, la responsabilidad política la tiene, obviamente, no sé, el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, a través del esfuerzo que tendrá que hacer, pero la responsabilidad respecto de que ese proyecto tenía que tener lugar quedó en el aire. Por eso que a mí me parece extraordinariamente relevante que esta indicación deje siempre la posibilidad de que el Estado chileno cuente con un recurso adicional, con un instrumento que sería, obviamente, la empresa CONSA, simplemente. Muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra para finalizar a don Carlos Esteves. Gracias, presidenta. 10 segundos sobre lo que se preguntó al principio por la senadora Allende, referido a otro tema, que era Juncal. Solo señalar de que en el Código de Agua hay una disposición que es la única disposición que se refiere a humedales tipo Ramsar, sitios de importancia internacional, que está en el artículo 129 bis 2, inciso 3. Y lo que señala es bastante acotado, señala de que no se puede entregar derecho de aprovechamiento de agua en estos lugares y señala que deben demostrarse que las obras tengan que permitir efectivamente su sustentabilidad. Entonces, esto no quiere decir que no se puedan expandir ciertas atribuciones para tener mayor cuidado, pero en ese caso, al menos en particular, por el solo hecho de existir el sitio de importancia internacional, inactum, la ley le establece, por tanto, una protección. No tiene que esperar ningún reglamento o dictamen posterior en lo que se refiere a ese artículo. Lo podemos discutir luego con mayor precisión. Ustedes van a hacer una consulta, entiendo, a la Dirección General de Agua o al Ministerio de Obras Públicas, y nos preocuparemos que esto se responda adecuadamente. Lo segundo es que, en general, lo que ha planteado la ministra de Bienes Nacionales es efectivamente lo que hemos compartido, que ha sido concordado dentro de la instancia presidencial, SECPRES, Hacienda, Bienes Nacionales, Defensa, nosotros. Esa es la estrategia que se ha desarrollado. Y paso a referirme, repito, a una pregunta que hizo la senadora Proboste a la ministra y que también recoge el invitado Juan Carlos Latorre, que era esto del mandato a los 4 años, para evitar entender que se confunda con un mandato presidencial. Entonces, lo que nosotros propusimos a esta comisión en la sesión pasada era adecuar en el artículo 3, el inciso 2, de manera que quedara la estrategia nacional deberá ser revisada y actualizada cuando corresponda cada 5 o 6 años, pero para que no se entienda que se extingue esta, que desaparece, pero también para colocar un espacio en que tú tengas que actualizarla, porque si no, no somos capaces de ir actualizándola, se congela la estrategia y deja de ser funcional. Entonces,
para evitar confundirlo con los 4 años. Por un lado, colocar un plazo distinto, 5 o 6 años, y segundo, colocar de que la actualización es cuando corresponda, porque naturalmente si la estrategia está bien, no estás obligado a hacerlo. Podemos luego conversar nuevamente como el detalle al respecto. Vamos a recoger la inquietud sobre sutilmente eliminar... De las observaciones que hacía también, que me gustaría la consideración del Ejecutivo de que solo cuando afecte el consumo humano... Voy a ir. Eso es lo que me Voy a eso. interesaba. Solo decir que vamos a poner en discusión interna dentro del gobierno la solicitud de evaluar, eliminar algunos ministerios y de añadir agricultura, que nos hace, ¿no? Y particularmente de poder añadir agricultura. En cuanto al fortalecimiento de la DGA, obviamente que lo vamos a compartir. Yo el otro día le puse 3 ceros de más, pero básicamente lo que hoy día tenemos es un informe financiero en que le permite a la DGA contar al tercer año ya con 645 millones para recursos humanos para el desarrollo de esto. Podemos discutir la suficiencia o insuficiencia de aquello, pero ya es un aporte para nosotros importante, porque eso permite que la DGA cree una unidad de sanización por una resolución del Director General de Aguas. Me voy a saltar de por qué no se establece el MOP como ministerio competente, porque esto lo hemos discutido varias veces y ya hemos señalado de que es el acuerdo que hoy tenemos, efectivamente, más allá de las atribuciones que tengan los propios parlamentarios de las indicaciones que puedan presentar. Sobre la inquietud sobre el consumo humano y el cambio y la autorización, y eso, en nuestro entender, pero está muy claro en el artículo 27, porque el artículo 27 del proyecto, justamente que se refiere al cambio de uso, estoy buscando el artículo 27, aquí está, dice, es autorización para el cambio de uso. Entonces, primero dice que será procedente mediante un decreto fundado del Ministerio competente previo informe técnico de la DGA, pero luego agrega que ¿qué es cambio de uso para los efectos de esta ley? Dice, A, modificar una concesión o destinación que tiene como finalidad principal la producción de agua para consumo humano y o saneamiento, de conformidad con el inciso final del artículo 9 de la presente ley. Así se entenderá por modificación el cambio del destino del agua que implique disminuir el 50% de la producción efectiva de agua para consumo humano y o saneamiento, cambiando su destino, disminuyendo en menos del 50% del agua desalinizada producida para este efecto, etc. Y B, alterar el porcentaje de distribución en aquellos proyectos que contemplen distintos usos y que importe una reducción en el porcentaje destinado al consumo humano y o saneamiento. Es decir, si el objetivo principal de la concesión es el consumo humano y deja de ser el objeto principal, requiere una autorización. Y si no es el objeto principal, pero se le ha agregado un 5% o lo que corresponda y hay un cambio en esa materia, requiere esta autorización. No dice más. Entonces yo creo que en eso tenemos una coincidencia respecto a lo que se está planteando en la inquietud. Y finalmente, en el caso de la propuesta de la modificación de CONSA, naturalmente que compartimos lo que dice Juan Carlos Latorre, y solamente expresar, no sé si él lo dijo explícitamente o no, pero quizás sí, pero lo que me parece a nosotros particularmente relevante en el artículo 46 es que se señala que para efectos de estos artículos las actividades de CONSA, incluyendo la producción y distribución de agua potable y recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, es decir, no solamente para efectos de sanitización, sino que también para el reuso de aguas, tendrán alcance en cualquier región del país. No solo en las 8 regiones, que son 8 específicamente, que hoy día le corresponde actuar y donde hay contratos con empresas a su vez ejecutoras, sino que en cualquier región del país. Entonces lo que le hace es le abre el giro de negocios. Y yo creo que eso es muy relevante porque puede ofrecer soluciones en cualquier región, por ejemplo en Valparaíso, y no tiene un impedimento legal para hacerlo. Eso es lo que quería señalar. Bueno, reiterar nuestros agradecimientos a quienes nos han acompañado como invitados en el día de hoy, en el estudio en particular del proyecto de ley sobre uso de agua de mar. Quiero hacer presente que la próxima semana es semana regional, pero ya de regreso, el lunes 22,
vamos a comenzar a votar el proyecto que otorga nuevas facultades y atribuciones a la Dirección General de Aguas. Y el miércoles de esa semana, miércoles 24, vamos a recibir la última audiencia respecto de este proyecto de ley, en donde está contemplado que pueda asistir la académica, Verónica, que pueda estar la Directemar, y vamos a hacer un esfuerzo también de poder invitar a algunos de los representantes, los funcionarios, que realizan hoy día estas funciones en la subsecretaría, a pesar de que ya habíamos invitado a esta comisión a la subsecretaría de Fuerzas Armadas, estuvieron presentes, pero vamos a hacerlo ahora con este mayor énfasis en los funcionarios y funcionarias. Y vamos a invitar por tercera vez a Oceana, que si es que ya no puede, que ojalá mande sus comentarios por escrito. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.